Esta semana, 92 canales católicos publicaron 395 videos. Cuando la tierra tiembla y los templos caen, ¿está Dios castigando o llamando a algo más profundo? Nos preguntamos cuál es el verdadero tesoro de la iglesia, los pobres o lo que gastamos en las celebraciones. Ante las noticias, debatimos si estamos al borde de una guerra mundial o ante profecías del apocalipsis. Exploramos cómo corregir a un hermano que peca sin humillarlo ni volvernos cómplices. Y finalmente, hasta dónde debe llegar un católico para defender su fe frente a ataques directos. 5 conversaciones que nos preparan para el Evangelio de mañana. Todo esto en los próximos 18 minutos. Empecemos. Cuando la tierra tiembla y los templos caen, ¿está Dios castigando o está llamando a algo más profundo? Esta semana, la comunidad católica en YouTube se vio sacudida por las impactantes imágenes que llegaban desde Colombia. Edévaceres en español fue de los primeros canales en darnos la magnitud real de la tragedia, estableciendo el tono de gravedad. Hablamos de un terremoto de magnitud 7,4. Las cifras iniciales que compartieron en su noticiero nos dejaron el corazón encogido. Reportaron al menos 70 muertos, decenas de desaparecidos y daños gravísimos en la infraestructura. Y para nosotros, ver la emblemática catedral de Manizales afectada nos toca una fibra muy íntima. Es en estos momentos de devastación donde la urgencia de la oración se hace verdaderamente palpable. Pero lo que resulta fascinante de nuestra red de creadores es cómo, casi de inmediato, la narrativa pasó de la tragedia fría a los testimonios vivos. El canal de Miguel Ángel Hidrogo nos llevó directamente al interior de las iglesias. Nos mostró, con videos grabados por los fieles, cómo se vivió el terremoto en plena misa. Imagínense la escena, el pánico repentino, la tierra moviéndose violentamente mientras el sacerdote celebra el sacrificio eucarístico. Sin embargo, en medio de ese caos aterrador, Miguel Ángel destacó algo hermoso que nos llenó de consuelo. Recopiló testimonios de protección divina en medio del desastre, afirmando con una certeza que me quedó resonando toda la semana, que ante la furia de la naturaleza, Dios puso un escudo sobre su pueblo. Esa profunda dualidad entre la destrucción material y la fe inquebrantable la vimos también en el reporte del padre Gabriel Quintero. Su testimonio en video fue desgarrador, pero lleno de una serenidad pastoral impresionante. Él nos dio un recorrido por su propia parroquia después del sismo. El templo, nos explicaba con evidente tristeza, aparentemente se encuentra de pie, pero todos sus muros laterales se separaron peligrosamente de las columnas. Escucharlo decir que es un riesgo celebrar allí la Santa Eucaristía nos rompe el corazón. Nos recuerda lo frágiles que son nuestras estructuras de piedra y lo muchísimo que damos por sentado el simple hecho de poder ir a misa cada domingo en un lugar seguro. Y justo cuando la tristeza por los templos caídos amenazaba con apoderarse de la conversación, apareció un video en el canal Semillas de Fe que cambió radicalmente el tono de la semana. En medio de los escombros y la destrucción total de algunas zonas, nos mostraron un hallazgo que pone la piel de gallina, una imagen de la Virgen María que quedó absolutamente intacta tras el fuerte terremoto. Multi, Dri Miguel Ángel Hidrogo, Dri Padre Gabriel Quintero, Dri Semillas de Fe. Ver estos 3 canales juntos, el pánico durante la misa, los muros agrietados del Padre Gabriel y la Virgen intacta de Semillas de Fe nos da una radiografía espiritual perfecta de lo que vive Colombia hoy. Hay dolor, sí, pero sostenido por una esperanza sobrenatural. Toda esta conmoción inevitablemente despertó la gran pregunta espiritual que siempre surge en estas tragedias. Aquí es donde el canal Suntuv Latino hizo un aporte teológico fundamental. Ellos abordaron directamente la duda que muchos fieles tenían esta semana. ¿Son los terremotos e incendios destructivos un juicio de Dios o la obra de Satanás? Con muchísima claridad, nos recordaron que estos eventos no deben leerse como un castigo divino vengativo, sino como un llamado urgente al arrepentimiento. Es un despertador para el alma dormida que nos saca de nuestra comodidad cotidiana. Y esta es la gran conclusión a la que llegó nuestra comunidad. Como bien resumió el padre Freddy en una frase que conectó todos estos videos y que se volvió viral entre los fieles, el Señor permite que la tierra se mueva para movernos el corazón. Es un llamado doble y urgente a la solidaridad material inmediata con nuestros hermanos colombianos que lo han perdido todo y a una conversión espiritual profunda en nuestras propias vidas. Y todo esto, de manera verdaderamente providencial, nos prepara para lo que escucharemos mañana en el Evangelio del 20º domingo del tiempo ordinario.
Jesús nos habla de que ha venido a traer fuego a la tierra y nos advierte sobre la urgencia de su misión salvífica. Ese fuego purificador del que habla el Señor, esa urgencia absoluta por la conversión antes de que sea demasiado tarde, es exactamente lo que hemos visto reflejado en YouTube esta semana. Que el Señor proteja a Colombia y que a nosotros nos encuentre despiertos y con las lámparas encendidas. ¿Qué es el verdadero tesoro de la iglesia? ¿Los pobres o el dinero que gastamos en las celebraciones? Esta semana, el 10 de agosto, celebramos la fiesta de San Lorenzo, mártir del siglo III, y esta pregunta resonó con una fuerza particular y mucha convicción en varios de nuestros canales favoritos. Este semana español nos recordó la historia de este gran santo y su inmenso servicio diaconal. Cuando el prefecto de Roma, cegado por la avaricia, le exigió que entregara todas las riquezas de la iglesia, Lorenzo pidió 3 días para recolectarlas. Pero no llevó oro, ni plata, ni cálices preciosos. Llevó a los marginados, a los enfermos, a los huérfanos. Como bien destacaron en su cobertura, la convicción de San Lorenzo sigue intacta y nos desafía hoy. Los pobres son las joyas de la iglesia. Y no fueron los únicos en detenerse en este detalle histórico tan profundo. El canal Misa de Hoy, en su homilía sobre la fiesta de este gran mártir, hizo eco exactamente de la misma enseñanza. Multi, Giovne Español, Misa de Hoy. Lo que resulta fascinante es ver cómo estos canales, recordando la misma liturgia, convergen en esta base teológica inamovible, sin haberse puesto de acuerdo. Misa de Hoy lo resumió con una claridad que no deja lugar a dudas ni a interpretaciones a medias. Los pobres son el tesoro de la iglesia. Es una frase hermosa, una de esas verdades fundamentales que todos los católicos aplaudimos cuando la escuchamos en la misa. Pero la conversación de esta semana no se quedó solamente en la admiración de un pasado heroico. Porque justo cuando estábamos cómodos con esta idea tan noble, Fray Nelson publicó una reflexión que aterrizó esta teología directamente en nuestra realidad actual. Y tengo que confesar que fue un golpe necesario a la conciencia. Fray Nelson hizo una crítica agudísima sobre cómo vivimos los sacramentos hoy en día. Contrastó ese ideal de San Lorenzo con la forma en que las exigencias sociales han inflado el costo de nuestras celebraciones litúrgicas. Bodas, primeras comuniones, bautizos, todo se ha vuelto un evento de lujo donde la apariencia importa más que la gracia. Él advirtió, con mucha preocupación, que las costumbres culturales van subiendo los costos de las celebraciones litúrgicas, muy por encima de los gastos justos. De repente, el dinero parece convertirse en el regente de los sacramentos, alejándonos por completo de la sencillez del Evangelio. Esta conversación cruzada entre el ejemplo de San Lorenzo y la advertencia de Fray Nelson nos deja con una reflexión vital. Nos obliga a preguntarnos si nuestras parroquias y nuestras propias familias están invirtiendo en el tesoro correcto. Y todo esto nos prepara de manera providencial para lo que escucharemos mañana domingo en el Evangelio, cuando el Señor nos llame a acumular tesoros en el cielo, donde la polilla no destruye y no en la tierra. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? ¿O son estas señales el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis? Esta semana, la tensión global alcanzó un punto imposible de ignorar. Para entender la magnitud de lo que ocurre, empezamos con el análisis geopolítico del Canal del Coronel. Con su habitual precisión, desglosó cómo la escalada entre Rusia, Ucrania y Occidente nos empuja hacia un conflicto de una intensidad no vista en décadas. No es alarmismo, es un análisis militar de movimientos tácticos que nos dejan sin aliento. El coronel fue tajante al advertirnos sobre la gravedad actual, titulando su intervención con una frase que resuena con fuerza: Rusia al borde del abismo, se acerca la Tercera Guerra Mundial. Escuchar este análisis secular te deja con la clara comprensión de que la paz mundial pende de un hilo. Lo que resulta fascinante es cómo esta lectura secular cruza hacia el mundo espiritual. Geoestratego oficial, Brantonio Jr. Mientras los militares observan mapas, voces cristianas como la del pastor Antonio Jr. miran los mismos eventos y llegan a conclusiones que estremecen. Desde Brasil, el pastor hizo eco de esta angustia global, elevando la mirada a las Escrituras. Argumentó que la suma de estos conflictos y el ruido de guerra no son simples ciclos históricos, sino señales de tiempos definitivos. Su asombro ante la velocidad de los acontecimientos fue palpable, resumiéndolo con una expresión cuyo peso trasciende el idioma. Se hizo now o fin dos tempos, Estados Unidos, não sei o que é. Ver esta convergencia entre la estrategia militar y la urgencia pastoral nos obliga a despertar.
Dentro de nuestro ecosistema católico, esta inquietud tomó una forma profundamente profética. Tecton Centro Televisivo llevó la conversación más allá, conectando la oscuridad geopolítica con señales en el cielo. Se enfocaron en el eclipse solar del 12 de agosto, explorando cómo estos fenómenos han sido leídos por la tradición. Tecton hizo un trabajo minucioso, recopilando las advertencias de los místicos sobre los tiempos de prueba, planteando una pregunta que nos dejó reflexionando. Eclipse solar 12 de agosto. ¿Empiezan los 3 días de oscuridad? Esto dijeron los santos. Este es un tema difícil, pero el canal lo trató con la seriedad que merece, recordándonos que la Iglesia siempre ha sabido leer los signos de los tiempos manteniendo una vigilancia constante. Ante este panorama de guerras y profecías, ¿qué debemos hacer? Aquí es donde Semillas de Fe nos dio la reflexión más consoladora de la semana. Lejos de la desesperanza, nos recordaron que el cielo no nos abandona. Explicaron cómo, en medio de la prueba, la protección divina se hace presente, centrando su mensaje en los refugios que Dios proveerá en la gran tribulación. Destacaron el Inmaculado Corazón de María como nuestro asilo, invitándonos a aferrarnos al rosario por la paz. Y todo esto nos prepara perfectamente para lo que escucharemos mañana en el Evangelio. Jesús nos dice que ha venido a traer fuego a la tierra y habla de la división que provoca. Ese fuego resuena con el ruido del mundo actual, llamándonos a una preparación espiritual profunda. La guerra estará en los titulares, pero nuestra vigilancia está en Cristo. ¿Cómo corregir a un hermano que peca sin humillarlo, pero sin convertirnos en cómplices de su falta? Esta es una de las tensiones más difíciles de vivir en nuestra fe, y esta semana vimos una conversación fascinante sobre este tema. Red Católica abrió la reflexión advirtiendo sobre un peligro muy actual, la tentación de exponer los errores de los demás. Nos recordaron que la corrección fraterna debe hacerse con una delicadeza extrema y siempre en privado. Lo que me impactó fue su advertencia sobre nuestra época digital, señalando que humillar al otro en público o en redes sociales no corrige, sino que solo destruye. Es un recordatorio de que la caridad tiene que ir por delante de nuestro deseo de tener la razón. Pero claro, surge la pregunta, ¿ser delicado significa quedarnos callados ante el mal? Aquí es donde Shahaya Ministerio Católico aportó un contrapeso necesario. Ellos abordaron el mismo evangelio, pero desde otra perspectiva, advirtiendo sobre el peligro de la falsa tolerancia. Para Shahai, la verdadera caridad exige amonestar al hermano, también en privado, pero con firmeza. Nos recordaron la importancia de no ser alcahuetes del pecado. Es una palabra fuerte, pero muy cierta. A veces, amar de verdad a alguien requiere tener el valor de decirle verdades difíciles, porque callar por comodidad nos convierte en cómplices de su caída. Y justo cuando parecía que el debate se quedaba solo en cómo corregir, Edeweten en español elevó la mirada hacia el paso que sigue, el perdón, porque no basta con señalar la falta, hay que estar dispuestos a perdonarla. Edeweten nos ofreció una meditación profunda sobre la parábola del siervo sin misericordia, recordando que nosotros mismos hemos sido perdonados de una deuda impagable. Lo que resulta fascinante es que estos 3 canales, abordando el tema desde distintos ángulos, Multi, Red Católica Ofi, Yahaj, Jefn Español, llegaron a la misma conclusión radical. El perdón no es una opción, es el corazón del Evangelio. Sin perdón, cualquier intento de corrección se vuelve simple fariseísmo. Finalmente, Misioneros Digitales Católicos logró unir todos estos hilos con una imagen que me pareció brillante para cerrar la semana. Nos recordaron que la corrección fraterna es, en el fondo, un acto de amor profundo, porque la Iglesia no es un club de gente perfecta. Usaron una frase que me hizo sonreír y reflexionar al mismo tiempo. Dijeron que la Iglesia no es una casa de pulitos angelicales, sino más bien un hospital de bacterias peligrosas. Todos estamos enfermos, todos necesitamos sanidad y todos necesitamos que un hermano nos ayude a ver nuestras heridas. Y todo esto nos prepara maravillosamente para lo que escucharemos mañana en el Evangelio del 20º domingo del tiempo ordinario, donde Jesús mismo nos enseña sobre el perdón y la corrección. Para quienes llevan tiempo buscando cómo sanar relaciones rotas, esta es la respuesta que necesitábamos. ¿Hasta dónde debe llegar un católico para defender su fe frente a los ataques directos?
Esta semana vimos distintas formas de responder a esta pregunta, empezando por el terreno académico. El profesor Lucas Lancaster, desde su Escola de Historia da Igreja, nos ofreció una clase magistral de apologética histórica. Su objetivo fue reaccionar a una exposición de Daniel López sobre Martín Lutero y la llamada Revolución Protestante. Lo que hace Lucas no es gritar, sino corregir con paciencia una serie de errores históricos y doctrinales presentes en esa narrativa. Es una defensa intelectual, rigurosa, que busca la verdad a través de los documentos y la historia. Pero la defensa de la fe no siempre ocurre en la tranquilidad de un estudio de grabación. A veces, el debate es cuerpo a cuerpo, en tiempo real. Rincón Apologético nos llevó esta semana al terreno de los debates en vivo, mostrando un estilo mucho más confrontativo. El canal transmitió un encuentro tenso donde, según nos cuentan, un protestante los retó en vivo y terminó huyendo. Es fascinante ver el contraste entre la calma académica y la adrenalina de la apologética en directo, donde hay que tener las respuestas listas en la punta de la lengua para defender la doctrina frente a miles de espectadores. Y luego está el mundo real, fuera de las pantallas, donde los ataques dejan de ser debates teológicos y se convierten en agresiones directas. El canal de Miguel Ángel Hidrogo reportó 2 incidentes gravísimos esta semana que nos dejaron helados. Primero, nos mostró una entrevista sobre un conflicto abierto donde un santero insultó a un sacerdote en plena misa. Imagínense la tensión de vivir algo así en el momento más sagrado de nuestra fe. Pero la cosa no quedó ahí. Apenas unos días después, el mismo Miguel Ángel Hidrogo documentó cómo un pastor evangélico profanó una imagen de la Virgen María, mostrando las consecuencias de este acto. Al ver todo esto junto Multi, Lucas Lancaster, Rincón Apologético, Di Miguel Ángel Hidrogo, desde la refutación histórica hasta el choque en las calles, surge una curiosidad genuina sobre nuestra propia respuesta. Vemos que la apologética tiene muchos rostros. Algunos defienden la fe con libros, otros con debates encendidos y otros enfrentando insultos en el altar. El gran desafío que nos dejan estos canales esta semana es cómo mantener ese equilibrio dificilísimo, ser valientes para no callar ante la ofensa, pero mantener la caridad cristiana para que nuestra defensa no se convierta en odio. Vatican News en español resumió los llamados a la paz y la catequesis litúrgica del Papa León XIV. Sobre este mismo pontificado, el Instituto Plinio Correa de Oliveira publicó un análisis crítico. En otros temas históricos, Rafael Díaz generó debate explorando la teoría del impostor del Papa Pablo VI. Por su parte, Brasil Paralelo lanzó 2 investigaciones muy comentadas sobre Anthony Fauci y la eugenesia moderna. Entrando a los testimonios, un sacerdote milenial destacó la conversión de Jessica Ross tras vivir 7 años como hombre. Para quienes llevan cargas pesadas, Eweiti en español brindó esperanza ante el duelo por un hijo. Y para cerrar, Heraldos del Evangelio recordó la profunda enseñanza sobre la dormición de la Virgen María. Fue una semana intensa, donde vimos a una comunidad católica buscando respuestas profundas frente a los conflictos del mundo y las heridas personales, y todo este anhelo nos prepara maravillosamente para la liturgia de mañana. En el Evangelio de Juan escucharemos el gran discurso del pan de vida. Como notamos al hablar sobre el tesoro de la Iglesia, al final de tantas discusiones, defensas y profecías, lo que verdaderamente nos sostiene y nos da vida eterna es la Eucaristía. Gracias por acompañarnos a revisar los 395 videos que publicaron los 92 canales que seguimos esta semana. Es un regalo inmenso ver la dedicación de todos estos creadores. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan un santo domingo.